Camaradas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. No me gusta ser tan categórico en ese tipo de afirmaciones porque a menudo termina uno resbalando estrepitosamente, pero este es un asunto de la más alta importancia y es que desde mi perspectiva, con base en la información de la que dispongo, considero que existe un riesgo muy importante de que Rusia y Ucrania entren en un conflicto armado en la primera mitad del siguiente año. Insisto, no me gusta ser tan categórico. De hecho, ustedes podrán ver que mi línea casi siempre es bastante más mesurada. A menudo podría decirse que tímida, pero creo que en esta ocasión se están cruzando muchas líneas rojas y el Kremlin está dando señales que antes no había dado. Eh, Les quiero explicar el devenir de este conflicto, que es bastante complejo, pero que trataré de hacer de la manera más sintética posible. Así que, pues sin más, vamos a comenzar a hincarle el de camaradas. Dice un dicho por ahí que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Y eso es precisamente lo que está sucediendo con ese conflicto, porque aunque es relativamente reciente, en realidad sus raíces son demasiado complejas, demasiado intrincadas, hay muchos intereses en juego. Y es que, muy a pesar de que hoy parezca un episodio, una guerra francamente irreconciliable, en realidad tanto rusos como ucranianos comparten una historia muy poderosa en común, comparten numerosas raíces lingüísticas, culturales, étnicas incluso. Eh, de hecho, el imperio ruso o lo que es Rusia como Estado no se puede entender sin el antiguo Rus de Kiev, un reino medieval bastante importante. Lo mismo que la supervivencia de Ucrania y el desarrollo, de hecho, de Ucrania misma como Estado no se puede entender sin la protección del imperio ruso, ¿no? Desde que Genghis Khan acabara con el proyecto de Kiev, el proyecto estatal de Kiev, y el polo de poder del mundo eslavo se trasladara hacia Moscú, posteriormente hacia San Petersburgo, eh, los ucranianos han vivido bajo la tutela del imperio ruso y ha sido una convivencia, yo diría, pacífica la mayor parte del tiempo. Como siempre en las relaciones de poder, hay rifirrafes, siempre hay relaciones de centro-periferia, esto no lo podemos dejar a un lado, pero podemos decir que en líneas generales la relación entre rusos y ucranianos es buena, es fraternal, muy similar a la que nosotros los mexicanos tendríamos con los pueblos de Sudamérica. Si bien no somos, eh, 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 ¿cómo decirlo?, especialmente efusivos, pues es una relación histórica muy potente, ¿no? Bueno, la cosa empieza a tener problemas durante la Primera Guerra Mundial. Una vez que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial con el acuerdo de Brest-Litovsk, Alemania le arrebata a Rusia una gran parte de los territorios de la Rusia europea, ¿no? Entre ellos Ucrania, que son las tierras más fértiles, la mayor, en donde se encuentra estacionada la mayor cantidad de cabezas de ganado. Es decir, pues era una zona económicamente muy importante, ¿no? Ucrania. De esta forma, uno pensaría que una vez que Alemania es derrotada, al encontrarse Rusia dentro del bando vencedor, o nominalmente al menos, el imperio ruso, se le restituirían estos territorios, pero no fue así. En vista de que un grupo de poder hostil hacia los aliados, como lo eran los bolcheviques, tomó las riendas del Estado ruso y estaba formando la recién nacida Unión Soviética, esos territorios no se le restituyen a la URSS, sino que por el contrario, las potencias occidentales crean estados independientes para evitar que estas zonas económicas tan potentes favorezcan a la naciente Unión Soviética, ¿no? Bueno, de esta forma las naciones del Báltico, Estonia, Lituania, Letonia, si no mal recuerdo, sí, Letonia, Lituania y Estonia, perdón, eh, se vuelven independientes, lo mismo que Finlandia, lo mismo que Bielorrusia, lo que era Bucovina pasó a ser Rumanía, y de manera muy importante, muy especial, Ucrania, ¿no? Ucrania y Polonia también, otro de los estados importantes, ¿no? Pero digamos que Ucrania a las primeras de cambio se dio cuenta de la necesidad de tener a los rusos como aliados, también había gobiernos muy afines, había muchos lazos económicos y culturales que compartían con los rusos, eh, y al final pues decidieron ser parte muy temprano del proyecto soviético, ¿no? Esto por voluntad propia. Así las cosas, pues esa relación ruso-ucraniana permanece en paz durante toda la época soviética. Sin embargo, la irrupción del nacionalsocialismo empezó a generar, sí, a incentivar el surgimiento de muchos grupos nacionalistas, supremacistas en Ucrania, pero la cosa se pudre definitivamente una vez que se desintegra la URSS. Y es que cuando se desintegra la Unión Soviética,
eh, la única forma de llevar a cabo o la única forma que tenían estos estados de sobrevivir era haciéndose pequeños, era delegando responsabilidades de una manera mucho más regional, mucho más sectorial. En este sentido, aunque Rusia y Ucrania compartían una gran cantidad todavía de lazos económicos y acuerdos de dependencia, en realidad pues no podían administrativamente llevar a cabo sus funciones, ¿no? De esta forma se disuelve la Unión Soviética y tanto Ucrania como Rusia quedan como naciones independientes, ¿no? Bueno, el asunto es o esto iría en paz, perdón, si la OTAN no hubiera metido su cuchara en el asunto, y es lo que les voy a explicar en este momento. Les cuento que resulta que una de las condiciones que puso la Unión Soviética para disolverse a Occidente fue hacer un pacto de caballeros. Y les voy a decir por qué un pacto de caballeros y no un tratado. Eh, este pacto de caballeros implicaba que la OTAN no debía de expandirse ni de hacer miembros de su organización a ninguna de las exrepúblicas soviéticas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de no debilitar la posición de Rusia, que iba a ser la heredera del arsenal nuclear del imperio, entre comillas, soviético, ¿no? Bueno, ¿por qué se firma un pacto de caballeros? ¿Por qué se hace un acuerdo de palabra y no se firma? Ah, pues resulta que en ese momento había mucha incertidumbre, que no se sabía si el Estado ruso iba a mantener sus fronteras como estaba, no se sabía todavía ciencia cierta si las repúblicas del Turquestán iban a seguir siendo parte de la Unión Soviética. Tampoco se sabía de hecho, si la propia Rusia se iba a sostener como Estado, si se iba a formar, si iba a emerger un Estado posteriormente a la, a la desintegración de la Rusia. O sea, me explico. Si Rusia firmaba un acuerdo con los Estados Unidos y esta contraía o expandía sus fronteras a costa de otros estados o a costa de ella misma, este acuerdo previamente firmado con la OTAN y con los Estados Unidos con los Estados Unidos, perdón, pudiera perder validez, porque la entidad jurídica con la que se firmó se habría transformado de una manera muy radical y en cualquier momento los Estados Unidos y la OTAN podrían desconocerlo. En virtud de lo anterior, se firma entonces o se acuerda verbalmente que la OTAN no iba a ejercer esta opción de integrar a la Alianza Atlántica a los estados otrora satélite de Rusia, ¿no? Bueno, hasta aquí la fiesta, digamos que está relativamente en paz. El problema es que los Estados Unidos empiezan a desconocer este tratado y comienzan a expandirse, a ser miembros a otros estados otrora del Imperio Ruso, ¿no? El primero de ellos, Finlandia, Polonia, pues no tardó en abrazar a la OTAN. Polonia ha tenido broncas históricas con Rusia, tremendas. Yo creo que Polonia es uno de esos estados que es un estado ladilla Polonia a momentos de la historia, pero bueno, ese ya es otro asunto. Pero lo que realmente a Rusia le empieza a preocupar es cuando la OTAN se expande en las repúblicas del Báltico, Letonia, Estonia y Lituania. ¿Por qué? Porque están increíblemente cerca de muchas ciudades e instalaciones militares y civiles estratégicas. Y además la OTAN, es un secreto a voces, no estoy seguro de que así sea, pero es un secreto a voces, ha instalado armas estratégicas en estos territorios, lo que pues para Rusia es una espada de Damocles bastante preocupante, porque insisto, el tiempo de respuesta que tiene Rusia ante un ataque estratégico desde esta latitud es mínimo. Esto le empieza a provocar mucho a los rusos. Sin embargo, durante la época Yeltsin es... Puta, si nos quejamos aquí de Calderón y de Peña Nieto, ustedes debieron de haber visto lo que era Yeltsin. Es el peor presidente que jamás ningún estado ha tenido. Y yo, de verdad, solamente porque Rusia es increíblemente fuerte, sobrevivió a semejante debacle, ¿no? Sin embargo, va a llegar un tal Vladimir Putin al poder y el juego va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, es lo que les voy a decir ahorita. Putin, muy a pesar de toda la propaganda que le hacen en Occidente, es un estadista brillante, al menos teniendo en cuenta los intereses estratégicos de Rusia. Putin ha vuelto a colocar a los rusos en el plano de las superpotencias. No solamente
en el plano militar, o más bien no solamente debido al músculo nuclear que tiene Rusia, que ya es temible, sino a la habilidad con la que ha jugado sus cartas a pesar de ser una economía mucho menor y de tener un ejército convencional considerablemente más débil que cualquiera de los ejércitos occidentales, ¿no? Esto al menos en el corto plazo, porque ya en una guerra más en serio, yo considero que los rusos son mucho más fuertes de lo que podría parecer, pero eso ya lo explicaré en algún otro momento. En cualquier caso, Putin empieza a cambiar el juego, empieza a enfrentar abiertamente a la OTAN y le da una serie de reveses durísimos en todo Medio Oriente, llevando la guerra a niveles de complejidad que no se habían visto antes, ¿no? Putin, de hecho, es uno de los máximos exponentes de este fenómeno de la guerra híbrida, que en algún momento, insisto, también vamos a abordar. Pero bueno, aquí el caso es que Rusia empieza nuevamente a expandir su zona de influencia. En Rusia, a pesar de que hoy parezca una potencia más local, insisto, la imagen que tenemos hoy de Rusia es minúscula. Los rusos históricamente han sido una potencia de carácter o de alcance global. Han tenido influencia en Persia, han tenido influencia en Japón, literalmente pues se han paseado prácticamente por toda Europa derrotando a sus ejércitos en varios periodos de la historia, no solamente en uno. Y bueno, el punto es que esta expansión de Rusia no solamente obedece a la ambición desmedida de esta reedición del zarismo, entre comillas, que es Putin, sino que en realidad lo que está buscando ahorita Rusia es fortalecer su posición lo más posible. ¿Para qué? Para evitar que la expansión de la OTAN siga quedando impune. Es decir, esta expansión que está teniendo Rusia fuera de sus fronteras, desde mi perspectiva, obedece a una necesidad de Putin de decirle a la OTAN, ¿sabes qué? Pues el que te estés expandiendo hacia mis fronteras, en lo que otrora era mi espacio de seguridad, no me está pareciendo nada, y si tú sigues en esta línea, yo voy a contrarrestar tu influencia en lugares del talante más estratégico. ¿Le ha salido bien a Putin esta apuesta? Desde mi perspectiva, totalmente, totalmente. Y es que aquí, camaradas, es importantísimo tener en cuenta quién empezó este conflicto. Y lo empezaron los ucranianos. Lo empezaron al elegir entre Rusia y Estados Unidos y elegir Estados Unidos. Les cuento, este asunto empieza ya formalmente con la anexión rusa de la península de Crimea, que fue criticada en todo el mundo. Ahí, si no mal recuerdo, fue por marzo, a principios de marzo de 2014. Me puedo equivocar, ¿no? Por las fechas, pero bueno, el punto aquí es que eh, los rusos se reanexionan Crimea. Se la reanexionan con motivos o con argumentos de talante histórico muy potentes, ya que el 90% de la población es rusoparlante, étnicamente rusa. Además, Crimea es un sitio que está lleno de historia rusa, es un sitio que los rusos consiguieron en una guerra contra los turcos, en guerra en la cual Ucrania no pintó absolutamente nada, y es una península que a manera de gesto diplomático, Khrushchev había cedido a los ucranianos como para que la controlaran, ¿no? Pero, o sea, digamos que la había cedido pues teniendo en cuenta que eran parte de una misma unidad nacional, que eran parte de un mismo proyecto, que eran gobiernos afines, pero digamos que ese fue el pretexto. Lo que en realidad sucede aquí, que es un pretexto totalmente legítimo, déjenme decirlo, o sea, si ese hubiera sido el único motivo de Rusia, créanme que era igual o incluso más potente todavía que el motivo real, que es el que les voy a mencionar. Resulta que los rusos ya sabían por medio de su inteligencia que la OTAN estaba buscando expandirse formalmente, incluir a Ucrania como un miembro formal de la misma, ¿no? Y esto a los rusos no les gustó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además de que violaba el pacto de caballeros preexistente, de hecho, pues dejaba a buena parte de su zona industrial fronteriza con Ucrania pues expuesta a una ofensiva de la OTAN, ¿no? Esto, insisto, pues a los rusos no les parece en lo absoluto, y no nada más se conforman con arrebatarles la estratégica base de Odessa, que está ahí en la península de Crimea, y que es base de la flota del Báltico, de la flota del Mar Negro de los rusos, sino que además ya tenían tiempo también buscando
incentivar un movimiento separatista de esta región ucraniana oriental conocida como el Donbass, ¿no? Bueno, este movimiento separatista fue una forma que tuvo Putin de arruinarle a la OTAN la anexión de Ucrania o la inclusión de Ucrania a la alianza. ¿Por qué? Porque le quitaba, esta zona del Donbass es la más importante en términos industriales, es la que produce los motores de aviación, motores de hecho de última generación, es la que tiene las instalaciones y la industria pesada y la industria militar más importante de Ucrania. En este sentido, Ucrania, sin esta zona, pues perdía gran parte de su atractivo. Además, es una forma de meter inestabilidad política, una inestabilidad política muy grave al interior de un estado que está aspirando a ser miembro de la OTAN, ¿no? Entonces, pues ahí estás empezando a reventar, pones a la OTAN en entredicho, porque si tú incluyes formalmente en tu alianza a un estado que tiene semejante conflicto interno, pues estás metiéndote un balazo en el pie, ¿no? En ese sentido, la jugada que hace Putin, pues es bastante inteligente, es bastante astuta, pero además, hay que decir esto, es un mensaje muy claro al gobierno ucraniano de que pues no se va a integrar a la OTAN y saliendo impune, ¿no? O sea que si se integra, pues se va a integrar prácticamente como un estado fallido. Y en ese sentido, Putin ha jugado de una forma muy inteligente sus cartas, porque aunque apoya, a veces de hecho con tropas, con voluntarios de nacionalidad rusa, la guerra en el Donbass, y además se sabe que la aviación rusa, se sabe que su artillería de hecho ha atacado posiciones ucranianas. Eh, este apoyo ha sido más bien mesurado, ha sido bastante discreto. ¿Por qué? Porque lo que menos quieren los rusos ahorita es meterse en un conflicto largo o de larga duración con Ucrania que le desangre económicamente. Rusia aprendió la lección de Afganistán y no quiere meterse en otro Afganistán para pronto, ¿no? Y sabe que pues algo a lo que están aspirando la OTAN es precisamente a meter a Rusia en un conflicto de este tipo para acabar con ella, ¿no? En este sentido, eh, se ha desenvuelto la política de los rusos exterior, o sea, cada vez que los rusos están expandiéndose o están metiendo la cuchara, ya sea en Libia, ya sea en Siria, bueno, que Siria obedece a otra mecánica, pero por lo menos con respecto a la protección a Irán, etcétera, etcétera, pues es un mensaje que le están dando a la OTAN de te queremos fuera, te quiero fuera de mis fronteras, y pues en adelante esta es la política que vamos a seguir. Tanto Obama como Trump fracasaron estrepitosamente a la hora de querer contrarrestar la influencia rusa en Oriente Medio, y pues así les ha salido. Lo que está haciendo Biden es un cambio de política que pasa por ser más duro con los rusos, y es lo que les voy a ahorita explicar, ¿no? Lo primero que hace Biden es pedirle a su homólogo ucraniano que secunde una serie de declaraciones que él va a empezar a hacer, en las cuales pues va a afirmar que hay movimientos de tropas rusas hacia la frontera con Ucrania, y esto Biden se lo hace creer con el fin de que dice, pues es que mira, realmente necesito que se firmen algunos contratos, que me aumenten presupuestos de defensa, pues acuérdate que también estoy requiriendo reforzar a la OTAN, que pues quedó muy maltrecha después de la época Trump. Entonces, pues tener esta amenaza rusa ahí sobre Ucrania, además de la cuestión del gas, pues me va a facilitar mucho la política para con Alemania, para con los franceses. Entonces, pues tira paro y secunda estas declaraciones. Sin embargo, este este señor no muerde el anzuelo al principio, y de hecho muchos de sus generales tampoco lo quieren morder. Sin embargo, por razones obvias desde mi perspectiva, que pues es la presión estadounidense, terminan después desmintiendo sus propias declaraciones. O sea, cuando ya habían dicho que eran falsas estas afirmaciones de que las tropas rusas se acercaban a la frontera, pues tienen que salir unos días después a desdecirse, porque pues Biden ya los convenció, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto. Pero más allá de estas especulaciones, que lo son, porque pues los motivos reales todavía están en la oscuridad, resulta que la prensa empieza a manejar la versión
de que Estados Unidos va a imponer sanciones nuevamente a Rusia y de que solamente una vez que Rusia acepta acepta o ve más bien como un hecho la imposición de estas sanciones, pues acepta negociar, no acepta sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones, y esto no le gusta para nada al Kremlin, y aquí es donde la cosa pues empieza a preocupar bastante, ¿no? Y es que eh, Putin ahora de verdad empieza a movilizar a las tropas. Al menos yo las fuentes que he consultado me hablan de movilizaciones reales, me hablan de movimientos de tropas y de divisiones mecanizadas bastante potentes. La Fuerza Aérea es lo que me intriga un poco porque la Fuerza Aérea rusa no ha hecho movimientos significativos y esto pues es bastante chocante, al menos en un escenario de guerra moderno. Pero bueno, eh, regresando al punto, es un hecho de que los rusos están movilizando tropas a la frontera con Ucrania y esas movilizaciones se dan eh, no, no antes sino después de que Estados Unidos impusiera estas sanciones, ¿no? O empezar a hablar de imponer estas sanciones. Esto puede obedecer desde mi perspectiva a dos cosas. Una, a meterle un estatua quieto a Biden y decirle, mira, pues tú de verdad lo piensas, de verdad vamos a jugar así. Pues, ¿qué te parece esto, no? O sea, ¿qué te parece si de verdad movilizó las tropas para que hables con provecho? Provocar esta incomodidad, pero eh, desde mi perspectiva, esto es más que una bravata por parte de Putin. ¿Por qué lo digo? Porque yo considero que Putin, ahorita, en esta época invernal, en la que las operaciones aéreas son más complicadas y en la que la OTAN tendría menos medios para detener, o se la vería más complicada para detener un golpe, un este, un golpe ruso en Ucrania, pues sería el escenario temporal ideal. Además, muchos de los reservistas están volviendo a ser llamados. Eh, Otra cosa de la que me he enterado es que los mercenarios y voluntarios extranjeros que estaban actuando como a favor del bando separatista en el Donbass, pues están nuevamente volviendo a ser llamados a filas. Y bueno, creo eh, que se están cruzando muchas líneas rojas. Creo que Putin esta vez habla en serio al decir que pues la opción militar está siendo considerada. De hecho, no es que antes lo haya hablado de dientes para afuera. Cuando lo hizo con Turquía, pues Turquía dobló las manos. Eh, Cuando lo hizo con Polonia, pues Polonia dobló las manos. Y de hecho los presupuestos para un enfrentamiento de ese tipo ya estaban considerados por parte de la Federación Rusa. Sin embargo, en esta ocasión no nada más ha habido una expresión verbal de que Rusia está dispuesta a defender los intereses, sino que, insisto, esta posición o la dureza de esta posición ha ido acompañada de una movilización de tropas en momentos en los que una ofensiva rusa sería increíblemente apta, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, pues los ucranianos ahorita están en un momento de debilidad, los ucranianos ahorita con la de problemas internos que quieren, pues una ofensiva rusa podría terminar por sepultar a este gobierno. Y bueno, eh, desde mi perspectiva, aunque creo que Putin es un personaje bastante conciliador y es un personaje al que no le gusta utilizar la opción militar, eh, creo que dado el bosquejo estratégico de Rusia, dado el escenario o dado el papel que está queriendo jugar Biden, no va a tener más opción que una ofensiva relámpago en Ucrania, a menos que Ucrania pues le dé garantías de que no va a permitir o de que va a dejar de estar bailando este vals con la OTAN, ¿no? O sea, eh, insisto, para nosotros es fácil verlo como una agresión por parte de Rusia porque no estamos ni conscientes de la historia de Ucrania y de Rusia, y además por el hecho de que nosotros somos un país de periferia, nosotros nunca hemos sido un país de centro y no sabemos las necesidades que tiene una potencia de este tipo. A los rusos se les puede ir la vida como Estado si Ucrania cae en manos de la OTAN. Entonces,
De hecho, también lo mismo que con Polonia. Polonia, a pesar eh, de la retórica tan antirrusa tan fuerte que maneja, Polonia pues también sabe que le tiene que medir muy bien el agua a los camotes porque va a ser borrada de la faz de la tierra en el momento en el que transgreda los límites que Rusia le ha impuesto, ¿no? Eh, en este sentido, pues nosotros como hispanoparlantes no estamos, bueno, no como hispanoparlantes porque España sí ha sido superpotencia, pero como hispanoamericanos no conocemos la manera de pensar de un estado de esta entidad, ¿no? Y conociéndola, pues nos damos cuenta que la OTAN está cruzando una línea roja en Ucrania muy importante, que Putin no es un pelele como lo fue Yeltsin, como lo fue Gorbachev incluso, y que Putin y el ejército ruso ahorita mismo yo considero que sí son capaces de hacer caer al gobierno ucraniano en una operación relámpago antes de que la OTAN pueda reaccionar. Entonces, eh, yo no estaría tan tranquilo. Yo quiero pensar que la paz se va a mantener. Desearía que así fuera, que esto se arreglara en los escritorios, pero creo que el riesgo de que Rusia ataque pues es más que razonable. Eh, Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Espero no tener que comerme estas palabras en breve, o más bien al revés, espero tener que comérmelas en breve, pero insisto, yo en lo personal sí me estoy preocupando. Vamos a ver cómo acaba esto y pues nada, camarada, les mando un gran saludo. Hasta pronto.